El caudal de los ríos Coca y Paute se incrementó en las últimas 24 horas y permitió suspender los apagones este viernes. La asamblea se instalará el 17 de noviembre y la posesión del presidente Daniel Noboa está prevista para el 23 de noviembre. Con fusiles y un combo, delincuentes irrumpieron en una discoteca, robaron $3,000 y en su huida rociaron combustible causando la explosión de un carro. Los abogados de Jorge Cherres desaparecen e impiden que se realice el último día de la audiencia preparatoria de juicio por el desvío de $900 millones de Ispol. 21 horas duró el primer trasplante de ojo completo del mundo que realizó un equipo de cirujanos a un hombre de 46 años en Estados Unidos. Muy buenas tardes, amigos. Los caudales en crecimiento de varios ríos del país permitieron al gobierno suspender los racionamientos eléctricos que estaban previstos para este viernes. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi, amigos, bienvenidos. Francisco Garcés explica que el aporte de las hidroeléctricas superó el 70% de la energía. En 24 horas, las condiciones de los ríos Coca y Paute cambiaron radicalmente. Las lluvias que se mantienen en varias partes del oriente y otras en la sierra ayudan a que los caudales suban y por eso la producción eléctrica mejore. Con las cifras en mano, las autoridades del sector decidieron suspender los racionamientos de electricidad que estaban previstos para este viernes. Se logró porque las hidroeléctricas están en condiciones de producir más energía. Coca-Codo Sinclair se benefició del aumento del caudal del río Coca. El jueves a las 5 de la mañana era de 175 metros cúbicos por segundo y en ese mismo horario este viernes era de 297 metros cúbicos cada segundo. Es decir, en 24 horas ese caudal creció 69%. No es el único caso. El río Paute también se benefició de las lluvias en Azuay de las últimas horas. En Mazar, la madrugada del jueves entraban 15 metros cúbicos por segundo de agua, pero al inicio de este viernes ya eran 72 metros cúbicos. Y río arriba, donde está el embalse de Amaluza, el caudal, que el jueves era de 42 metros cúbicos por segundo, inició este viernes con 92 metros cúbicos por segundo. Tomada la decisión de suspender los racionamientos, varias generadoras aumentaron su producción, especialmente Coca-Codo, que durante la mañana de este viernes entregó 450 megavatios por hora, aportando más del 50% de la energía hidroeléctrica del país. Las 3 generadoras del Paute permanecieron apagadas durante la mañana para permitir una recuperación en los embalses de alimentación de agua. Su generación fue compensada con Agoyán, planta que se alimenta del río Pastaza, y también con Delcitanizagua, ubicada en Zamora. Ambas centrales durante la mañana entregaron el 15% de la producción hidroeléctrica. Por primera vez en varios días, la energía hidráulica durante varias horas representó más del 70% de la electricidad producida en el país, cifra que no se había conseguido en varias semanas. Delincuentes con fusil robaron en una discoteca del norte de Guayaquil y prendieron fuego a un carro para huir. Belén Ochoa informa que el vehículo explotó en una zona donde hay más de 40 locales comerciales. A las 7:30 de la noche de ayer jueves, esta explosión que se escuchó a 10 cuadras a la redonda alarmó a los habitantes de La Garzota en el norte de Guayaquil. Según la policía, en el carro llegaron 5 delincuentes. 4 de ellos ingresaron a la discoteca, sometieron al guardia, le robaron el arma y se sustrajeron $3,000. Además, en todo el trayecto de salida rociaron combustible hasta llegar al vehículo, al cual le prendieron fuego y huyeron en 3 motos. Tenían fusiles. Ellos rociaron combustible y lo quemaron. Es un elemento distractor que puede pasar para llamar la atención tanto de la policía en este caso como de la ciudadanía y ellos poder escapar del lugar donde cometieron este hecho. Durante la mañana de este viernes, los trabajadores del local sacaron los escombros. El establecimiento está en una zona altamente concurrida, donde hay otros 40 negocios. Asimismo, está a media cuadra de distancia de un centro comercial. Los indicios que tenemos son muy importantes, porque se encontraron botellas plásticas con combustible que aún había en el lugar.
y posiblemente haya huellas dactilares que den con el paradero de estas personas que utilizaron estas botellas. El agente también indicó que hace 15 días realizaron un operativo en esta discoteca. Se ha hecho una verificación de las personas que asisten en el lugar. Hemos encontrado personas que tienen antecedentes penales, pero obviamente no tienen boletas pendientes. Entonces creemos que ese lugar sí están llegando personas que han sido antes infractoras de la ley. El carro también habría sido robado. Los uniformados comentaron que pese a que las cámaras de vigilancia se dañaron por el estallido, lograron recuperar los videos. La posesión presidencial será el 23 de noviembre. Así lo decidieron los legisladores que presidirán la sesión inaugural de la Asamblea junto con el equipo del mandatario electo. Patricio Díaz nos informa. Las fechas de posesión del presidente de la República y la Asamblea Nacional se adelantan. La certificación del Tribunal Contencioso emitida el miércoles de que no hay impugnación a los resultados obliga, según la Constitución, a que hasta 15 días después, es decir, el 23 de noviembre, el nuevo jefe de Estado asuma funciones. Pierina Correa, de la Revolución Ciudadana, quien encabezará la primera sesión del Pleno, coordinó las fechas con la administración de la Asamblea y el equipo del nuevo jefe de Estado. Ella explica que no se podría hacer antes ni después. Además, señala que la coordinación con otros presidentes invitados obliga a que se tome la decisión de una fecha, la que no cambiará con las nuevas autoridades del Legislativo. El administrador de la Asamblea dice que se han cubierto los temas logísticos necesarios para poder cumplir con los tiempos. Es que además se adelanta la primera sesión del Legislativo, prevista inicialmente para el 20 de noviembre. Ahora se realizará el viernes 17, por lo que el plazo para la entrega de documentos de los legisladores electos para que puedan asumir sus cargos también se corta. Hasta ahora, solo 37 han cumplido el proceso. Faltarían 100. El capo albanés Dritan Recep fue detenido en Estambul, en Turquía. Lo confirmó en redes sociales el ministro del Interior de ese país. Sobre él, recordemos que pesaba una alerta roja del Interpol por ser jefe de una organización internacional dedicada al tráfico de drogas desde Sudamérica hacia Europa. Dritan Recep fue capturado en Ecuador en el año 2014. Estuvo preso hasta el 2021 cuando salió de la cárcel tras obtener la prelibertad. Desde entonces su paradero era desconocido. Israel abrió una ventana de 4 horas para la evacuación de civiles desde el norte de la Franja de Gaza. Miles de personas lograron salir, pero antes y después de estas pausas humanitarias, Israel descarga intensos bombardeos, algunos en las inmediaciones de hospitales que sirven como refugios. Informa Pedro Jiménez. La escalada militar de Israel se consolida con la presencia de tropas terrestres y los bombardeos de la Fuerza Aérea sobre objetivos del grupo Hamas. Pero estos han caído también en las inmediaciones. Más presión sobre las deterioradas capacidades médicas de esos centros y las condiciones de albergue para miles de palestinos. Se reportan innumerables víctimas por los ataques de anoche que los residentes del área describieron como una pesadilla. Con la luz del día se activó un nuevo corredor humanitario para permitir la salida de más gente. Apenas 4 horas para evacuar hacia el sur de la Franja de Gaza. Pero Derechos Humanos de Naciones Unidas advierte que no hay un solo lugar seguro y pide investigar los que llama ataques indiscriminados de Israel. Reportan también. Si el país fuera una fábrica, tendríamos que compararlo con una que tiene 2 grandes máquinas. Una que se está apagando y que va a ser reemplazada por otra que todavía no se enciende. En ese escenario, evidentemente las cosas suceden más lentas y hasta con grima. No hay velocidad, no hay producción de contenidos, no hay aquello que caracteriza a una administración eficiente: la generación de certezas. El empresariado cuenta que tiene expectativas, es decir, una ilusión. Y sí, quieren que al nuevo gobierno le vaya bien, que tome las decisiones adecuadas. Tienen toda una lista de buenos deseos y una lista aún más grande de cosas que quisieran saber. No tenemos seguridad, hoy no tenemos buenas carreteras, hoy no tenemos electricidad, hoy tenemos incertidumbre en temas de salario básico unificado, incertidumbres en temas tributarios, y todo eso pesa en contra. Pero no hay respuesta, y entonces el país, colmado de problemas, acumula uno más, que el silencio del gobierno electo hace demasiado ruido.
Y ese vacío ruidoso es llenado por el ánimo social con votos de confianza, por voces que dicen pero si no lo dejan que se posesione siquiera. Y no radica en la apuesta el problema, sino en su fundamento, en sus razones. Ojo, que nadie le está pidiendo resultados a quien no detenta el poder. Lo mismo que nadie espera nada de quienes van de salida, pero es que no es muy normal tampoco esa anomia en la que se estanca la sociedad como resultado de la ausencia de una hoja de ruta, que resulta necesaria en un país complicado, donde la calidad de la democracia es deficiente y la crisis de seguridad y empleo y política están vivas y colean. Si no hay ese acuerdo, esa predisposición para sacarle al país adelante, simplemente veremos pasar el tiempo bajo las condiciones de inseguridad y afectados seriamente por el fenómeno del Niño. Pero mientras las cosas pasan, la sociedad pedalea en el mismo terreno y es como si hubiera una suerte de consenso en aceptar como normal la ausencia de norte y los silencios autoimpuestos en este momento tan particular en el que el país se encuentra paralizado entre dos aguas, la que se está yendo sin que se termine de ir y la que llega y no termina de llegar, pero todo bien, que nada nuevo pasa. Todas las crisis que golpean al país ya nos son conocidas. Desde anoche se registra un incendio forestal en el sector de Chivillín del cantón Nabón en la provincia de Azuay. Los bomberos de Nabón y de Cuenca atienden la emergencia que ha consumido 160 hectáreas de vegetación. La zona es montañosa y de difícil acceso, por lo que se complica sofocar a llamas que tienen fuertes vientos y estos los intensifican. 4 ecuatorianos que viajaban con 119 migrantes en un tráiler fueron rescatados en México luego de que vecinos escucharan sus gritos. En minutos les contamos más. En un día, el riesgo país de Ecuador volvió a subir 111 puntos. Está cerca de superar los 2.000. El indicador que mide la confianza de los inversionistas extranjeros empeoró tras los anuncios en materia económica que hizo Daniel Noboa en su gira internacional y la presentación de un equipo financiero inexperto. Luisa María Heredia con el análisis. El riesgo país de Ecuador sube sin parar. El martes el indicador se ubicó en 1.823 puntos. El miércoles se situó en 1.934, lo que significa que en apenas un día subió 111 puntos. Y el jueves 9 llegó a 1.993, es decir, está a prácticamente nada de superar el rango de los 2.000, tal y como ocurrió con la muerte cruzada y la incertidumbre electoral. Este significativo incremento se produjo inmediatamente después de las reuniones que tuvo el presidente electo Daniel Noboa con inversionistas y la banca en Estados Unidos durante su gira por el extranjero, cuyo objetivo era atraer capital. Su mensaje no ayudó, pues lejos de contrarrestar la mala imagen que tiene el Ecuador en mercados internacionales donde lo ven como un país acostumbrado a endeudarse y a luego no pagar, encendió las alertas. Noboa les dijo que hay un alto riesgo de no poder pagar la deuda pública otra vez si no se aumentan los ingresos, y sobre cómo incrementarlos no expuso nada concreto. ¿Cómo va a llenar la brecha fiscal? ¿Qué medidas va a implementar para poner las finanzas en orden? O en términos generales, ¿cuál es el plan económico de su gobierno? Son las dudas con las que se quedaron los inversionistas y acreedores. Lo único que anticipó Noboa es que presentará una reforma tributaria con reducción de impuestos y que va a ampliar el endeudamiento, que requiere un préstamo puente de los organismos multilaterales. Lo dijo ante el FMI, con el que ya Ecuador tiene una de las deudas más grandes. Incluso les expresó su intención de buscar la reelección, lo que tampoco era oportuno o favorable, pues gobernar haciendo campaña a decir de los acreedores podría ser una limitante para la implementación de medidas económicas necesarias, pero impopulares. Finalmente, el anuncio de su equipo económico también fue visto como un desacierto. Presentó a Saria Moya, designada ministra de Economía y Finanzas, como líder de ese frente. Para el mercado internacional, una funcionaria inexperta, de quien creen que no tendrá la fuerza suficiente para manejar la coyuntura compleja que el país, por la falta de recursos, atraviesa con visión técnica. Criticaron que Moya no haya hablado durante los encuentros en Nueva York y en Washington.
En México, 4 ecuatorianos fueron rescatados junto con otros 119 migrantes que viajaban dentro de un tráiler por una carretera en San Luis Potosí. Los vecinos alertaron a las autoridades, como nos informa Ileana Suárez. Ocurrió en una carretera de Matehuala, en San Luis Potosí. Un residente llamó a la policía e informó que escuchó gritos que salían del contenedor de un tráiler que había sido abandonado. Autoridades mexicanas encontraron con vida a 123 migrantes. 34 de ellos eran menores de edad. En este grupo había 4 ecuatorianos, 40 guatemaltecos, 35 nicaragüenses, 29 hondureños y los otros de El Salvador y de Cuba. La Agencia Mexicana de Migración no reveló cómo llegaron a quedar atrapados allí, ni cuánto tiempo habían permanecido, pero afirman que se les dará alojamiento mientras se resuelve su situación. Estados Unidos y China tendrán un encuentro clave para el mejoramiento de sus relaciones diplomáticas y comerciales en medio de tensiones políticas. El presidente chino Xi Jinping se reunirá con Joe Biden en San Francisco la próxima semana. Un informe con Pedro Jiménez. La Casa Blanca confirmó esta mañana las reuniones que tendrán Joe Biden y Xi Jinping el miércoles 15 de noviembre en los Estados Unidos. Será la segunda ocasión en que los mandatarios tengan un encuentro frente a frente y la primera en todo un año desde la cumbre del G20 en Indonesia, en momentos en los que más de un conflicto ha desestabilizado las relaciones entre ambas potencias. El apoyo financiero y de servicios y equipos militares de Estados Unidos a Taiwán, por ejemplo, territorio insular declarado autónomo hace 111 años, pero que China reclama como propio, y los temores de una invasión china a Taiwán. Además, la cercanía de China con Rusia y los presuntos negocios de armas de Vladimir Putin con Corea del Norte, divergencias sobre la invasión rusa a Ucrania, y ahora las gestiones por separado que tanto China como Estados Unidos hacen respecto a la guerra de Israel contra el grupo palestino Hamás. Solo el hecho de que se sienten a conversar es visto por expertos como una buena señal para prevenir el deterioro de relaciones que abarcan también temas comerciales. De hecho, la reunión se producirá en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico a realizarse en San Francisco, California, desde el 11 hasta el 17 de noviembre. La cita bilateral entre Biden y Xi Jinping se producirá luego de múltiples contactos previos y visitas de orden diplomático, financiero y comercial de delegaciones de China y Estados Unidos en Beijing y en Washington. Y el encuentro de más alto nivel de la próxima semana se espera que conduzca también a la reapertura de comunicaciones en el plano militar. En España, la policía detuvo a 24 personas que protagonizaron disturbios frente a la sede del Partido Socialista Obrero en Madrid. Según la delegación del gobierno en esa ciudad, 8.000 manifestantes se congregaron en el 7º día de protestas en contra de la amnistía para los líderes del fallido intento de independencia de Cataluña en 2017. Una concesión que Pedro Sánchez daría a un grupo de parlamentarios a cambio del apoyo para ser investido nuevamente como presidente. En Estados Unidos, un equipo de cirujanos de Nueva York realizó el primer trasplante de un ojo entero. El paciente había perdido gran parte de su rostro al recibir una potente descarga eléctrica. Ileana Suárez informa. Aaron James, de 46 años, quien trabajaba para una empresa eléctrica, instalando líneas de alta tensión, en 2021 sufrió un accidente laboral. Su cara tocó accidentalmente un cable y recibió una descarga de 7.200 voltios. Esto le dejó graves lesiones. Perdió el ojo izquierdo, los dientes superiores, toda la zona de la mejilla izquierda, parte de su barbilla y el brazo izquierdo, desde el codo hacia abajo. Fue referido al centro médico NYU Langone Health, líder en reconstrucción facial. Allí fue intervenido el pasado 27 de mayo para el primer trasplante de un ojo entero del mundo. La innovadora operación consistió en extraer parte de la cara y todo el ojo izquierdo de un donante e injertarlos en el receptor. El doctor Eduardo Rodríguez fue el cirujano que lideró esta operación histórica y el responsable de diseccionar parte del rostro del donante.
Entonces, realizaron todas las conexiones de cada uno de los nervios. El procedimiento duró 21 horas, fue extremadamente complejo y este es el resultado. Aunque el proceso es considerado un hito en la medicina, el párpado izquierdo aún no se abre, pero los médicos dicen que el ojo ya recibe flujo sanguíneo. Todavía no se sabe si el paciente recuperará realmente la vista, pero Aaron asistirá puntualmente a las citas mensuales para su seguimiento. Pastaza y Carchi están de fiesta y lo celebraron con pregones cívicos. Vanessa Robles resumió las celebraciones que iniciaron este viernes y se extenderán hasta finales de mes. El Parque Bolívar, al norte de la ciudad de Loja, fue el punto de concentración para los alumnos de 50 planteles educativos, que con un pregón cívico, instrumentos musicales y pancartas recorrieron la ciudad hasta la Plaza San Sebastián, al sur. Así se dio inicio a las fiestas por los 203 años de independencia del cantón, al ritmo del pasacalle lojano, la flor zamorana. Las autoridades de la ciudad inauguraron las actividades festivas que culminarán el 18 de noviembre con la sesión solemne. Un mensaje de paz, soltando al cielo 300 globos de helio, marcó la despedida del evento. Una banda de gala con instrumentos autóctonos de la Amazonía, quenas, zampoñas, flautas y tambores, concentró las miradas de los habitantes del Puyo. Las personas se sentaron en las veredas de sus casas a observar el desfile, que recorrió 15 cuadras del centro de la ciudad. Así se conmemoró los 64 años de provincialización de Pastaza. 500 personas, entre alumnos de unidades educativas, militares y demás entidades públicas, participaron del evento. La Diablada de Píllaro y otros personajes tradicionales, gigantes carrozas, danzas folclóricas y trajes típicos de la Sierra Ecuatoriana marcaron el ritmo del colorido pregón. Después de las 9 de la mañana, 150 delegaciones de 6 cantones de Carchi celebraron también los 143 años de provincialización. La caminata recorrió 2,5 kilómetros hasta el Parque Isidro Ayora. Al volver, en Ecuaterra le mostraremos una iniciativa privada que busca restaurar los manglares que funcionan. La oferta indiscriminada de fármacos en redes sociales y en sitios no autorizados alerta a las autoridades que vigilan las denuncias de este tipo. Se conoció que en el último caso detectado en el país, los tratamientos eran vendidos a menor precio para captar a las víctimas, como cuenta Bessie Granja. El último caso de venta clandestina de fármacos falsificados y adulterados, cuya red delictiva operaba en 3 ciudades del país, revela cómo actúan quienes se dedican a este delito para captar a sus víctimas. Según el informe de inteligencia policial en poder de estas organizaciones, encontraron fármacos especializados para el tratamiento del cáncer de médula ósea, coronavirus, hemofilia y otras enfermedades catastróficas, que se vendían hasta con un 60% de descuento y a través de redes sociales, como Facebook y WhatsApp. Una práctica que está siendo aprovechada por personas que, sin importarles la salud de los pacientes, logran evadir los controles de las autoridades. En ese sentido, ARCSA, claro, de manera activa, realiza controles a la publicidad, redes sociales, medios, de todos aquellos, no solo medicamentos, sino todos productos en realidad que puede ocasionar una afectación a la salud. Pero al parecer no son suficientes, pues es común ver en las redes sociales la venta de fármacos de todo tipo, como este tratamiento para mujeres que desean mejorar la ovulación, o este más grave, utilizado para practicar abortos. Según la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARCSA, en lo que va del año han clausurado 20 farmacias por el hallazgo de medicamentos caducados, falsos o adulterados. De ahí que las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos a denunciar estos actos.
Tenemos un aplicativo móvil en el que la ciudadanía de manera interactiva podría ahí denunciar cualquier irregularidad que vea. La venta de fármacos en sitios no autorizados es frecuente en la bahía de Guayaquil, donde las medicinas no cuentan con el almacenamiento y la temperatura adecuada para garantizar su calidad. Por eso los directivos advierten que no es seguro comprar en estos sitios las medicinas. Los manglares retienen hasta 10 veces más dióxido de carbono que los bosques y funcionan como una barrera natural contra las inundaciones. Pero el mundo ha perdido la mitad de estos espacios en los últimos 40 años por la deforestación, el crecimiento urbano e industrial. La problemática no es ajena en Ecuador. Ecuaterra viajó hasta la isla Puná, donde una iniciativa privada busca restaurar estos pulmones verdes. A simple vista son raíces y ramas retorcidas que se entrelazan y sumergen en estuarios, pero este enredo vegetal compone un ecosistema único con una importancia vital en la naturaleza. Son los manglares. Ecuador tiene más de 157.000 hectáreas repartidas en 6 provincias: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y Galápagos. Un ambiente frágil, vivero de especies. Las principales: la concha prieta y el cangrejo rojo. Las garzas ocupan un espacio relevante y hay garzas, podemos decir, de todos los colores. Y también, obviamente, una especie emblemática de los manglares son los cocodrilos. Pero además, sus hileras de árboles funcionan como una suerte de ingeniería de la naturaleza. Mira esas raíces que vienen desde arriba y luego forman como un enrejado. Entonces, por eso es que los peces pueden entrar y encontrar un refugio allí donde pueden desovar con seguridad. Ese enrejado natural también es lo que frena las inundaciones. Frena las inundaciones y protege la línea de costa, no solamente de las inundaciones, sino también de la salinidad. Pese a todas sus bondades, en los últimos 40 años Ecuador ha perdido un área de manglar equivalente a casi el doble de la superficie de ciudades como Quito o Guayaquil. Esta reducción se debe a factores como la deforestación, el crecimiento industrial y la expansión urbana. Por ello, recuperarlos es esencial. Ecuaterra acompañó una jornada de siembra de manglar en la isla Puná, en el Golfo de Guayaquil. Primeramente se la saca de la funda y se la saca del cielo. Y viene, coge y la siembra. En la funda la vuelve y la pone acá, porque esta no la podemos dejar botada. Cada persona nos sembramos casi 400 matitas. La iniciativa privada Sembrando Manglares viene reforestando este ecosistema desde 2017. Como puedes ver ahorita están las plántulas de manglar. Las puedes ver las primeras, que son pues las recién sembradas o que ya han tenido un tiempo de siembra corto, y las que ya vemos en la parte de atrás ya son mangles que ya tienen ya algunos años. A través de este proyecto hemos podido sembrar hasta el momento más de 200.000 plántulas en 105 hectáreas, que si podemos hacer una comparación, eso equivale más o menos a 5 veces el Malecón 2000. Otra bondad ecosistémica de los manglares es que pueden almacenar hasta 10 veces más dióxido de carbono que los bosques terrestres. A ese CO2 atrapado bajo el agua se le llama carbono azul y es una dinámica clave para reducir el impacto de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Una esponja que captura carbono. Hay una diversidad de animales que reciclan mucho más rápido todos los nutrientes. Entonces eso hace que los suelos del manglar almacenen mayor cantidad de carbono más que otros ecosistemas. Que la sociedad ayude a protegerlo, porque es un ecosistema muy frágil, el cual necesita que nosotros le demos protección y no destrucción. La conservación de estos ecosistemas pasa por proteger su biodiversidad, utilizar sosteniblemente sus recursos e involucrar en esas tareas a las comunidades costeras, que dependen directamente de estos pulmones verdes. Desde este viernes, la agenda cultural en Quito y Guayaquil está marcada por la Feria del Libro Internacional y obras de teatro musical. Diego Cuenca describe los eventos que se realizarán desde hoy.
Este domingo 12 se estrena la primera obra de teatro musical de ópera ecuatoriana. Una historia del siglo XVIII, en la que Bárbara, una joven de 15 años, es obligada a casarse para coincidir con el molde social. Son 20 artistas en escena, entre ellos cantantes líricos que interpretarán esa comedia, escrita por Cristian Valencia. La obra se realizará en el Teatro San Gabriel en Quito, a las 6 de la tarde. Ese viernes es el segundo día de la Feria Internacional del Libro. En los exteriores de la Casa de la Cultura Núcleo Guayas, en el centro de Guayaquil, el evento que culminará este sábado incluirá 32 lanzamientos de obras. La feria ha sido una ventana para 30 autores nacionales invitados, entre ellos el expresidente del Ecuador, Alfredo Palacio, quien ese viernes a las 3:30 de la tarde lanzará su libro llamado El Sótano. Ricos y pobres, jóvenes y ancianos. En San Borondón se prepara la obra El Mercadillo de la Sinceridad, una propuesta de arte e inclusión en la que participan 18 artistas, entre ellos 12 actores con discapacidad. La mayoría tiene síndrome de Down. La propuesta escénica pone a 2 personajes, tristeza y alegría. Ambos mostrarán la importancia de ser auténtico y respetar las emociones de los demás. Un preámbulo de la temporada navideña. Es una adaptación de la obra El Baratillo de la Sinceridad, del escritor ecuatoriano José Martínez Queirolo, y se realizará el próximo 3 de diciembre, a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. En el Teatro Sánchez Aguilar, con ese show, conmemorarán el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Señoras y señores, niños y niñas. Homenaje es el nombre de la obra de la artista Alice Tripp, en la que muestra esculturas de tamaño real de personas afroecuatorianas, y con ello busca destacar y promover este grupo étnico y su cultura. María Belén Goncalves con los detalles. Hay que acercarse lo suficiente para darse cuenta que este no es un hombre al que se le ocurrió colgar una hamaca justo en la entrada del Museo Naín Isaías, en el centro de Guayaquil, sino que se trata de una de las esculturas talladas en tamaño real de la obra Homenaje de Alice Tripp. Esta colección contiene fundamentalmente piezas de personas de la zona del Valle del Chota que comparten las provincias de Imbabura y Carchi. Aunque también hay una pieza de un personaje que está a las afueras del museo, y este personaje es un afrodescendiente en una hamaca, y esta persona fue esculpida en esmeraldas. En total son 11 piezas y cada una fue tallada y pintada a mano, minuciosamente, para replicar a personas afrodescendientes reales en situaciones cotidianas como dar de lactar, trabajar o jugar fútbol. La gente ve a estas personas y puede disfrutar de sus formas, de la estatura, de los volúmenes, del color, y eso le hace cercana a la apreciación de la obra de arte. La muestra estará disponible hasta el mes de enero, de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada es gratuita.